Juega Choco, la pelota para Josué, escapó del Beto y va Josué y escapó de Patiño y sigue Josué incontrolable. Josué solo, ¡Vieron! Y entre las piernas de Jan colocan la pelota. El aurinegro Guaraní, el equipo de Cubero, acaricia su estrella número 12. Alfio Oviedo define. El Guaraní cerquita del travesaño. Insiste Cerro que lo quiere empatar. Quita la pelota Alfio Oviedo y contragolpea a Josué. Y Guaraní quiere el segundo. Espera Marcelo y está para el gol. Va Marcelo tira. Sacudió el travesaño el tiro de Robert Morales, pero salió la contra para que Josué vuelva a asistir y para que Marcelo González, otro de los rescatados por Cubero, saque ese derechazo tremendo, potente, que supera a Jan. Guaraní, su gente festeja, la 12 se queda hoy en Dos Bocas. Marcelo González, qué terrible remate en el arranque nada más del segundo tiempo. Guaraní estira la diferencia. Guaraní 2, Guaraní campeón. Cerro Porteño 0 y Aquino que toca, recibe Robert, le pegó, rebotó la pelota, Robert tiró por bajo, solo gol. Muy poco del final, recibió y giró el Beto Espínola, definió, pelota que besa la red, descuenta Cerro, se pone a tiro de empate, falta poquito, pero se enciende de vuelta la incertidumbre aquí en Dos Bocas. El Beto Espínola, el gol del descuento, se metió Fernández, le picaron la pelota, la tiene Carrascal y Cerro va con su última esperanza de quedarse con el campeonato. Escapa Robert Morales, ataca Cerro, pelota para el Beto Espínola, pide Adrián Martínez, pide Patiño cabeceó. ¡Gol! Cerro campeón. Señores, increíble lo que pasa aquí en Dos Bocas. Cuando se iba el partido, apareció el capitán de Cerro, apareció Patiño y la clavó. Patiño empata el partido. Cerro Porteño con el empate es el campeón. Su público lo celebra aquí en Dos Bocas, en toda la República del Paraguay. El más popular, la Mucamas 1, logra revertir la situación de una manera poco creíble. Cerro Porteño, sí, Cerro Porteño empata el partido y con el empate grita campeón. ¡Qué gran centro! ¡Qué cabezazo de Patiño! La pelota pica y se mete en el ángulo. Cerro Porteño es el campeón del torneo Clausura 2021. Patiño y este gol para que la estrella 34 se quede en Barrio Obrero. Señoras y señores, aquí está el campeón, no termina hasta que termina. El Ciclón a lo Ciclón, con el corazón, con el alma y con el empuje de la capital del sentimiento.
Se fue expulsado Patiño, pero ¿qué importa? Dice el autor del gol. Locura y descontrol en Dos Bocas. Lo gritan en todo el país. Final no apto para cardíacos, decíamos. Y Cerro Porteño, Guaraní, que ya festejaba la fiesta, que ya gritaba